It's about time. I think the public needs to know exactly what happened and what we've gone through. Damn it, they knew about this clown in 1998, and so did some of their other people. Like Kim Rospo knew about it. And what did they do with him? They gave him the golden handshake and said goodbye. I mean, this is a crock. Well, I think they are going to be horrified, and that's why I didn't like the media ban to start with. I think if the public should know what's going on. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un adolescente que desapareció en Canadá en los años 90 y cuyo final se cree que fue de los peores. Así que, como no quiero contar ningún dato en la introducción, no me enrollo más y empezamos. La joven de la imagen era Angela Mary Arsenault, quien para el momento de los hechos tenía 17 años y residía junto a su novio en Burnaby, una ciudad de la Columbia Británica de Canadá. De ella se sabe que sus padres se separaron cuando era muy pequeña y que con apenas 5 años su madre se volvió a casar. Como su padrastro trabajaba en la construcción, vivieron en diferentes ciudades de Canadá, como por ejemplo Alberta. En su primer año de secundaria, la familia vivía en Trail y su madre cree que fue ahí donde comenzó a experimentar con ciertas sustancias ilegales. Tiempo después, todos se mudaron a Surrey, momento en el cual la chica abandonó sus estudios. Por aquella época se dedicó a vender su cuerpo por las calles de Vancouver, hasta que por suerte comenzó a salir con un joven llamado Edward Bethel y encarriló su vida. Con él se fue a vivir a Burnaby, comenzó a estudiar y todos los meses recibía un cheque de ayuda social. La verdad es que la vida de Angela no fue nada fácil, pero aún así nadie podía imaginar los hechos que voy a relatar a continuación. El 19 de agosto del 94 era viernes y Angela habló con su madre por teléfono e hicieron planes para ir al día siguiente a comprar las cortinas del baño. Luego se reunió con su novio y un amigo de este en el centro de Vancouver para hacer unas compras y cenar algo. Después, su novio y su amigo se quedaron en el centro, pero Angela supuestamente tomó un autobús en una calle comercial para regresar a su apartamento. A la mañana siguiente, cuando su novio regresó a casa, encontró las luces encendidas y una ventana abierta, pero no solo eso. Según el chico, el bolso de Angela con dinero y documentación y todas las bolsas de sus compras estaban en la cocina. Sin embargo, de ella no había ni rastro. Unos medios dicen que el novio de Angela denunció su desaparición a los 2 días. Sin embargo, otros aseguran que la denuncia no la hizo hasta el 29 de agosto, lo que dejaría 10 días de vacío en la vida de la chica. A pesar de la discrepancia, lo que sí es cierto es que la policía de Burnaby no llegó al apartamento de Angela ni entrevistó a su novio hasta el 22 de septiembre, alegando que podía ser una adolescente fugitiva y que no creían que alguien se la hubiese llevado por la fuerza. Como la chica en teoría desapareció en Vancouver, tanto los departamentos de policía de esta ciudad como el de Burnaby investigaron casi a la par, pero sin éxito. Angela nunca volvió a contactar con sus padres, pero sin duda lo más llamativo fue cuando días después de su desaparición tampoco recogió su cheque mensual. Para ellos no quedaban dudas de que alguien le había hecho algo a su hija. Angela nunca jamás le haría esto a su familia. Alguien sabe lo que le pasó a Angela. Declaraciones de Margaret Kennedy, madre de Angela. La mujer insistió que su hija parecía feliz y no creía que pensara fugarse. Por su parte, Ted Davis, investigador de la Sociedad de Niños Desaparecidos de Canadá, declaró lo siguiente: no había ninguna razón particular para que ella desapareciera. Las cosas estaban empezando a mejorar. No solo recibía
recibía dinero de la asistencia social, sino que también la habían aceptado en la escuela. Margaret dio a la policía una pista que parecía ser importante, y es que, según ella, su hija estaba siendo acosada por un antiguo jefe que quería obligarla a volver a su trabajo en la calle. Aún así, esto no les llevó a nada. Aunque la policía no mostraba mucho interés en el caso, sí que distribuyeron carteles con la foto de Angela por todo el país. Esta campaña nacional solo produjo 2 pistas y ninguna pareció ser útil para los investigadores. Por un lado, un amigo de Angela en Trail creyó erróneamente que la había visto, y por el otro, un psíquico estadounidense intentó aprovecharse diciendo que podía proporcionar su propia teoría. Viendo que el caso se quedaba estancado, la familia contrató a un investigador privado, pero no descubrió nada nuevo. Un año después de la desaparición, Margaret Kennedy, la madre, admitió que estaba perdiendo la esperanza de encontrar a su hija. No soporto perder la esperanza de que todavía esté viva, pero ha pasado tanto tiempo que nos habría llamado. Odio decirlo, pero me gustaría saber qué pasó o dónde está. ¿Alguien sabe lo que le pasó? En 2001, cuando la chica llevaba desaparecida 5 años, su madre manifestó que la policía no investigó en profundidad porque siempre pensaron que era una adolescente fugitiva. No puedo creer la forma en la que se manejó todo el asunto desde el principio. Simplemente no parecía importarles. La abuela de Angela también habló con los medios y dijo que quería que encontraran a su nieta incluso si ya no estaba con vida. Sé que está muerta, pero por favor, encuéntrenla para que podamos poner fin a esto. Está en mi corazón todos los días, cada día. He llamado y llamado y llamado, pero dejé esto el año pasado, así que nunca les molesté en absoluto. Simplemente haz esto. El caso quedó años congelado hasta que en 2002 la policía hizo un descubrimiento que podría tener mucho que ver con lo que le pasó a Angela. Entre finales de los años 70 y principios de los 2000, unas 65 mujeres, la mayoría trabajadoras de la calle, ya habían desaparecido del centro de Vancouver, cosa que inquietó bastante a la policía. El 5 de febrero de 2002, varios agentes registraron una granja de Port Coquitlam por tenencia ilícita de armas, cuyo propietario era Robert William Picton. Al encontrar armamento, el hombre fue arrestado, pero sin duda lo peor estaba en 2 grandes congeladores cubiertos de maquinaria pesada, y es que en ellos había diferentes partes de cuerpos. En su caravana ubicada en la granja también se encontraron dientes, documentos de identidad de varias mujeres, ropa, zapatos y efectos personales, además de material para acabar con ellas. The public has to have access to as much of the information as is necessary for it to be able to scrutinize and debate what happened and whether people did a good job. Tiempo después se supo que entre 1978 y 2002 Robert acabó con la vida de trabajadoras de la calle del centro de Vancouver y que se deshizo de sus restos en su granja de cerdos. Debido a esto, fue apodado como el asesino de la granja de cerdos. Al principio, la policía esperaba conectar a Robert con la desaparición de unas 50 mujeres, incluida Angela, pero finalmente las pruebas de ADN solo le vincularon con 6. Es verdad que los restos, el ADN o las pertenencias de Angela nunca fueron encontradas en la granja, pero siempre se sospechó que la joven había sido víctima de este sujeto. Las sospechas vienen sobre todo porque la chica desapareció en la ciudad y en el momento en el que Robert hacía de las suyas. Por no hablar de que su compañero de celda, que en realidad era un policía infiltrado, le dijo que había acabado con 49 mujeres y que utilizó sus cuerpos y otras pruebas para alimentar a sus cerdos. A esto añadió que trituró algunas de ellas para venderlas como si fueran productos provenientes de sus animales. Su gran disgusto era que no había conseguido llegar a la cifra redonda de 50 víctimas. That's what I was stopping for. Yeah. Make a big battle. Make 5
En 2007, aunque consiguieron acusar a Robert de la muerte de 27 mujeres, solo pudieron declararlo culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Por ello, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años para poder solicitar la libertad condicional. Solo se pudo demostrar que el acusado había acabado con la vida de Mona Wilson, Serena Abotsey, Marnie Frey, Brenda Wolf, Andrea Josbury y Georgina Papin. Para que os hagáis una idea, el juicio contra este sujeto fue tan duro que los 300 periodistas que estuvieron allí presentes para cubrir la noticia tuvieron que ser atendidos psicológicamente. A pesar de la teoría de que Angela pudo haber acabado en la granja de Robert, lo único cierto es que lleva 30 años desaparecida y que nadie sabe qué pasó realmente con ella. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.